Aunque la fiebre persistente no lo abandonaba, el muñón se le estaba curando bien. Jaime estaba ansioso por dejar atrás Harrenhal, a los titiriteros sangrientos y a Brienne de Tarth. Una mujer de verdad lo esperaba en la Fortaleza Roja. «Voy a enviar a Qyburn con vos para que os cuide durante el camino hasta desembarco del rey», le dijo Roose Bolton la mañana de su partida. «Acaricia la esperanza de que vuestro padre obligue a la ciudadela a devolverle la cadena». Si consigue que me salga una mano, mi padre lo nombrará gran maestre. Walton Patas de Acero iba al mando de la escolta de Jaime. Era franco, brusco, brutal, un simple soldado. Podían matar por orden de su señor, podían violar cuando la sangre les servía y podían saquear si se presentaba la ocasión. Pero cuando terminaba la guerra regresaban a sus hogares, cambiaban las lanzas por azadas, se casaban con las hijas de sus vecinos y criaban camadas de niños berreantes. Eran hombres en cuya naturaleza no estaba la crueldad despiadada. Los dos grupos salieron de Harrenhal la misma mañana. Ser Aenys Frey había partido 3 días antes hacia el noreste. Bolton iba a seguir sus pasos. «El tridente baja muy crecido. Nos ha costado cruzarlo. Me haréis el favor de transmitirle mis más respetuosos saludos a vuestro padre». ¿Cómo no? Siempre que le transmitáis los míos a Robb Stark. Algunos de los compañeros audaces se habían congregado en el patio. Jaime trotó hacia donde estaban. Vaya, Zoyo, qué amable por tu parte venir a despedirme. ¿No me cuentas un último chiste, Shackwell? Ah, Roach, ¿vienes a darme un beso de despedida? Tranquilo, volveré. Un Lannister siempre paga sus deudas. Jaime hizo girar su caballo y volvió a reunirse con Walton Patas de Acero y sus 200 hombres. Lord Bolton lo había equipado como a un caballero que se dirigiera a una batalla, haciendo caso omiso de la mano amputada que convertía la vestimenta en una parodia. Llevaba la cota de malla cubierta por un jubón color castaño oscuro. No era tan estúpido como para lucir el blasón del león de los Lannister, ni tampoco el blanco al que tenía derecho como hermano juramentado de la Guardia Real. No sería primo de nadie, ni enemigo de nadie, ni espada juramentada de nadie. En resumen, no sería nadie. Salieron de Harrenhal por la pequeña puerta este y se despidieron de Roose Bolton y de su ejército unas leguas más adelante, cuando se desviaron hacia el sur. Walton tenía intención de esquivar el camino real tanto como le fuera posible. Por el camino real iríamos más deprisa. Jaime estaba ansioso por volver con Cersei cuanto antes. Tal vez llegara a tiempo para la boda de Joffrey. «No quiero problemas. Solo los dioses saben con quién nos podríamos encontrar por el camino real». Con nadie que tengáis nada que temer. Contáis con 200 hombres. «Pero otros pueden contar con más. Mi señor me dijo que os llevara sano y salvo con vuestro señor padre, y eso es lo que pienso hacer», Yo he pasado ya por aquí. pensó Jaime al pasar junto a un molino abandonado. La hija del molinero le había sonreído con timidez y donde el propio molinero le había gritado: «El torneo es por el otro camino, mi señor». Como si yo no lo hubiera sabido. El rey Aerys montó un gran espectáculo con la investidura de Jaime. Pronunció los votos ante el pabellón del rey, arrodillado en la hierba verde, con su armadura blanca ante los ojos de la mitad del reino. Cuando Ser Gerold Hightower lo ayudó a ponerse en pie y le colocó la capa blanca, el rugido de la multitud fue tal que Jaime lo seguía recordando pese a los años transcurridos. Pero aquella misma noche, Aerys se puso de mal humor y declaró que no necesitaba a los 7 de la Guardia Real en Harrenhal. A Jaime le ordenó regresar a desembarco del rey para guardar a la reina y al príncipe Viserys, que se habían quedado allí. El Toro Blanco se ofreció a encargarse de aquella tarea, pero Aerys se negó. Aquí no va a ganar Gloria. Ahora me pertenece a mí, no a Tywin. Me servirá como considere conveniente. Soy el rey. Yo mando y él obedece. Fue entonces cuando Jaime empezó a comprender. No había ganado la capa blanca por su habilidad, ni por las hazañas valerosas que había llevado a cabo. Aerys lo había elegido para insultar a su padre, para arrebatarle el heredero. Pese a los años transcurridos, seguía recordando la amargura de aquel momento,
mientras cabalgaba hacia el sur para guardar un castillo prácticamente desierto. De haber podido, se habría arrancado la capa al instante, pero había pronunciado el juramento, y un guardia real lo era de por vida. «¿Os molesta la mano?», le preguntó Qyburn al ponerse a su altura. Me molesta la falta de mano. Lo peor eran las mañanas. En sueños Jamie estaba entero y cada amanecer yacía aún medio dormido y sentía cómo movía los dedos. Todo fue una pesadilla, le decía una parte de su mente, pero entonces abría los ojos. «Tengo entendido que ayer recibisteis una visita. Espero que disfrutarais de ella». No me dijo quién la enviaba. Jamie le lanzó una mirada gélida. «Ya no teníais casi fiebre y pensé que os apetecería un poco de ejercicio. Pia es muy habilidosa, ¿no os parece? Y muy dispuesta». De aquello no cabía duda. Se había colado en su habitación y despojado de la ropa tan deprisa que Jamie pensó que todavía estaba soñando. No se empezó a excitar hasta que la mujer estuvo debajo de las mantas. Le cogió la mano buena y se la puso sobre el pecho. Además, era muy atractiva. Yo era apenas una niña cuando acudisteis al torneo de Lord Gwent. Qué guapo estabais, todo de blanco. A veces, cuando estoy con un hombre, cierro los ojos para imaginarme que a quien tengo encima es a vos, la piel tan suave y los rizos dorados. Pero jamás pensé que os tendría de verdad. Había resultado fácil echarla, pero Jamie lo había hecho, recordándose que ya tenía una mujer. ¿Enviáis chicas a todo aquel a quien ponéis una sanguijuela? Suele ser Lord Vargo quien me las envía a mí, pero no temáis. Pia está muy sana, al igual que vuestra doncella de Tarth. Bien. Sí, es una muchacha fuerte y tiene la virginidad aún intacta. Al menos hasta anoche, puntualizó Qyburn con una risita. ¿Os envío a examinarla? Desde luego. Es muy remilgado, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene algo que ver con su rescate? ¿Ha exigido su padre pruebas de que siga siendo doncella? ¿No os habéis enterado? Recibimos un pájaro de Lord Selwyn. El lucero de la tarde ofrece 300 dragones a cambio de que le devuelvan a su hija sana y salva. Ya le había dicho a Lord Vargo que en Tarth no había zafiros, pero no me cree. Está convencido de que el lucero de la tarde lo quiere engañar. 300 dragones son un rescate digno de un caballero. La cabra debería aceptar. La cabra es el señor de Harrenhal y el señor de Harrenhal no regatea. Mi mentira te salvó durante un tiempo, moza. Da gracias por eso. La noticia lo dejó irritado, aunque debería haberlo previsto. Si tiene la virginidad tan dura como el resto, la cabra se va a romper la polla intentando metérsela. Brienne era muy fuerte. Sobreviviría a unas pocas violaciones, aunque si se resistía demasiado, a Vargo Holt le podría dar por cortarle las manos y los pies. ¿Y a mí qué me importa? Si me hubiera dejado coger la espada de mi primo sin ponerse pesada, tal vez aún tendría mano. Él mismo había estado a punto de destrozarle la pierna, pero después de que ella le pusiera las cosas muy difíciles. Puede que Holt no tenga ni idea de lo fuerte que es la moza. Más le vale tener cuidado o le romperá ese cuello flaco que tiene. ¿No sería maravilloso? Jamie trotó hasta la vanguardia. Un norteño menudo llamado Nage iba delante con un estandarte de paz, una bandera con los colores del arco iris, con 7 colas largas, en una asta culminada por una estrella de 7 puntas. ¿No deberíais tener los norteños otro estandarte de paz? ¿Qué son los 7 para vosotros? Dioses sureños. Pero para llevaros sano y salvo a vuestro padre, necesitamos paz sureña. Mi padre. Jamie se preguntó si Lord Tywin habría recibido la petición de rescate con su mano podrida o sin ella. ¿Cuánto vale un espadachín sin la mano de la espada? La mitad del oro de Roca Casterly. 300 dragones. Nada. Los sentimientos no habían doblegado nunca a su padre. En cierta ocasión, el abuelo de Jamie, Lord Tytos, había tomado prisionero a un vasallo rebelde, Lord Tarbeck. Lady Tarbeck respondió capturando a 3 Lannister, entre ellos el joven Stafford, cuya hermana estaba prometida a su primo Tywin. «Enviadme de vuelta a mi amado señor, o estos 3 pagarán cualquier daño que sufra»,
había escrito a Roca Casterly. El joven Tywin le sugirió a su padre que la complaciera, devolviéndole a Lord Tarbeck en 3 pedazos. Pero Lord Tytos era un león más amable, de manera que Lady Tarbeck ganó unos cuantos años de vida para el cretino de su señor y Stafford se casó. Tuvo hijos y siguió cometiendo disparates hasta que cayó en cruce de bueyes. Pero Tywin Lannister perduró, eterno como Roca Casterly. Y ahora tenéis un hijo enano y otro tullido, mi señor. Qué poco os debe gustar. El camino los llevó a cruzar una aldea quemada. Debía de haber pasado un año o más desde que la habían incendiado. Patas de Acero dio el alto para abrevar a los caballos. Este lugar también lo conozco. Pensó Jaime. Había habido una pequeña posada donde había entrado para beber una jarra de cerveza, pero el posadero no aceptó las monedas que le ofreció. «Para mí es un honor tener bajo mi techo a un caballero de la Guardia Real», le había dicho. «Esto se lo podré contar a mis nietos». Jaime contempló los restos de la chimenea entre los hierbajos y se preguntó si habría llegado a tener nietos. ¿Les contaría que en cierta ocasión el Matarreyes bebió su cerveza? ¿O le daría vergüenza reconocer que le dio de comer a alguien como yo? No lo sabría jamás. Quienquiera que hubiera quemado la posada seguramente habría matado también a los nietos. Cuando Patas de Acero sugirió que encendieran un fuego, Jaime sacudió la cabeza. Este lugar no me gusta. Sigamos adelante. Cuando empezó a anochecer, ya habían dejado el lago para seguir una senda tortuosa. El muñón de Jaime palpitaba cuando Patas de Acero decidió montar el campamento. Por suerte, Qyburn llevaba un pellejo de vino del sueño. Jaime se tendió junto a la hoguera y colocó contra un tocón una piel de oso enrollada a modo de almohada. Cerró los ojos con la esperanza de soñar con Cersei. Los sueños que le provocaba la fiebre eran tan vívidos. Estaba desnudo, solo, rodeado de enemigos, con altas paredes de piedra que se cernían sobre él. La roca. Supo al instante. Sentía el inmenso peso del castillo sobre la cabeza. Estaba en casa y entero. Alzó la mano derecha y flexionó los dedos para sentir su fuerza. Era mejor que el sexo, mejor que el combate. Había soñado que estaba tullido, pero no era así. Se notaba mareado de alivio. Mientras estuviera entero, nada podría hacerle daño. A su alrededor había una docena de figuras altas y oscuras. Llevaban túnicas con capuchas que les cubrían los rostros y lanzas en las manos. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en Roca Casterly? No le respondieron, sino que lo aguijonearon con las puntas de las lanzas. No tuvo más remedio que empezar a descender. Bajó por un pasadizo serpenteante. Tengo que ir hacia arriba. Se dijo. ¿Por qué estoy bajando? Bajo la tierra lo aguardaba la muerte. Lo sabía con la certeza que solo se tiene en los sueños. Allí moraba algo oscuro y terrible. Jaime trató de detenerse, pero las lanzas lo aguijonearon. Si tuviera la espada, nada podría hacerme daño. La escalera terminaba bruscamente en la oscuridad. Se detuvo en seco al borde de la nada. Una punta de lanza le pinchó la base de la espalda, empujándolo hacia el abismo. Gritó, pero la caída fue corta. Aterrizó sobre las manos y las rodillas, en arena blanda y aguas poco profundas. Había cavernas inundadas en las profundidades de Roca Casterly, pero aquello no lo conocía. ¿Qué lugar es este? Tu lugar. La voz retumbaba. Era un centenar de voces, 1000 voces, las voces de todos los Lannister desde Lan el Astuto. Pero era, sobre todo, la voz de su padre, y junto a Lord Tywin estaba su hermana con una antorcha encendida en la mano. Joffrey también estaba allí. Era el hijo que ambos habían tenido, y tras ellos había otra docena de sombras oscuras con cabellos dorados. Hermana, ¿por qué nos ha traído padre aquí? Nos. Este es tu lugar, hermano. Esta es tu oscuridad. Su antorcha era la única luz del mundo. Cersei se volvió para marcharse. Quédate conmigo. No me dejes aquí solo. No me dejéis en la oscuridad. Al menos dadme una espada. Ya te di una espada, dijo Lord Tywin. Estaba a sus pies. Jaime tanteó bajo el agua hasta que cerró los dedos en torno al puño. Mientras tenga una espada, nadie puede hacerme daño. Cuando alzó la hoja,
Una lengua de llamas claras chisporroteó en la punta y recorrió el filo antes de detenerse a un palmo de la empuñadura. El fuego adoptó el color del propio acero. Alerta, Jamie se movió en círculo, preparado para cualquier cosa que saliera de la oscuridad. El agua le llenaba las botas. Fría, muy fría. Cuidado con el agua. Puede haber criaturas que vivan allí. Simas ocultas. Oyó un fuerte chapuzón a su espalda. Jamie se giró, pero la tenue luz solo reveló a Brienne de Tarth, con las manos unidas por gruesas cadenas. Prometí que os mantendría a salvo. Hice un juramento. Desnuda alzó las manos hacia Jamie. Por favor, tened la bondad. Los eslabones de acero se partieron. Una espada, suplicó, y allí estaba, con cinturón, vaina y todo. Se la abrochó en torno a la gruesa cintura. La luz era tan escasa que Jamie apenas podía verla, aunque estaban a unos pocos pasos. Con esta luz casi parece hermosa. Pensó. Con esta luz casi podría ser un caballero. La espada de Brienne también ardía con llamas azules y plateadas. Mientras ardan las llamas, vivirás. Oyó decir a Cersei. Cuando mueran, tú también morirás. Hermana, quédate conmigo. Quédate. No obtuvo más respuesta que el suave sonido de unos pasos que se alejaban. Brienne blandió la espada larga y contempló cómo las llamas plateadas tremolaban. A sus pies, un reflejo de la espada brillaba en la superficie de las tranquilas aguas. Era tan alta y tan fuerte como la recordaba, pero a Jamie le pareció que en aquellos momentos tenía más forma de mujer. ¿Qué guardan aquí abajo? ¿Un oso? Brienne se movía cautelosa, daba un paso, se volvía, escuchaba. ¿Un león cavernario? ¿Lobos guargo? ¿Algún oso? Decidme, Jamie, ¿qué habita en la oscuridad? La muerte. Solo muerte. No me agrada este lugar. La moza parecía pálida y fiera. Yo tampoco le tengo mucho cariño. Tengo los pies mojados. Podríamos volver por donde nos han traído. Si os subís a mis hombros, no os costará alcanzar la entrada de ese túnel. Y así podría seguir a Cersei. Sintió que se le endurecía y se volvió para que Brienne no lo notara. «Escuchad», dijo ella. Le puso la mano en el hombro y Jamie se estremeció bajo el roce. Es cálida. «Se acerca algo». Brienne señaló hacia la izquierda. «Allí». Escudriñó la penumbra hasta que él también lo vio. Algo se movía en la oscuridad, aunque no alcanzaba a distinguir qué era. Un hombre a caballo. No, dos. Dos jinetes, hombro con hombro. ¿Allí? ¿Bajo la roca? No tenía sentido, pero los dos jinetes se acercaban a lomos de sus caballos claros. Llevaban armaduras y sus monturas iban protegidas para la batalla. No hacen el menor ruido. Advirtió Jamie. No chapotean en el agua. Las armaduras no tintinean. Los cascos no resuenan contra el suelo. Recordó a Eddard Stark cuando recorrió la sala del trono de Aerys en el más absoluto silencio. Solo habían hablado sus ojos, fríos, grises, juzgándolo. ¿Sois vos, Stark? No os temí en vida y no os temo ahora que estáis muertos. «Tienen más», le advirtió Brienne tocándole el brazo. Él también los vio. Parecía que sus armaduras eran de nieve y jirones de niebla les ondeaban desde los hombros. Llevaban los visores de los yelmos cerrados, pero Jaime Lannister no tenía que verles el rostro para reconocerlos. 5 habían sido sus hermanos: Oswell Wen y Jon Darry, Lewin Martell, el Toro Blanco, Gerald Hightower, Ser Arthur Dayne, la Espada del Amanecer. Y junto a ellos, coronado de niebla y dolor, cabalgaba Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón y heredero legítimo del trono de hierro. No me dais miedo, Exclamó mientras se dividían para colocarse a ambos lados de él. No sabía hacia dónde mirar. Lucharé con vosotros, de uno en uno, o contra todos a la vez. Pero, ¿quién se va a enfrentar a la moza? Se enfada mucho cuando la dejan al margen. Juré que lo mantendría a salvo. Pronuncié un juramento sagrado. Todos hicimos juramentos, dijo Ser Arthur Dayne con voz de tristeza infinita. Las sombras desmontaron de sus caballos espectrales. No hicieron ruido alguno al desenvainar las espadas largas.
Iba a quemar la ciudad. No quería dejar más que cenizas para Robert. Era vuestro rey. Jurasteis protegerlo. Dejé en vuestras manos a mi esposa y a mis hijos. El príncipe Raegar ardía con luz fría, blanca, roja y oscura alternativamente. Jamás pensé que les harían daño. Yo estaba con el rey, Matando al rey, cortándole el cuello. el mismo rey por el que juraste que darías la vida. Las llamas de la espada se estaban apagando y Jaime recordó lo que había dicho Cersei. El terror le atenazó la garganta. De pronto, la espada se le quedó a oscuras. Solo la de Brienne ardía y los fantasmas se cernieron sobre ellos. No, no, no. Se incorporó bruscamente, con el corazón acelerado, y se encontró en la oscuridad, en medio de un bosquecillo. Cuando buscó la espada con la mirada, su muñeca terminaba entre los vendajes que envolvían el horrible muñón. De pronto sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Lo noté. Noté la fuerza en los dedos y el tacto del cuero de la empuñadura. «Mi señor». Qyburn se arrodilló junto a él. «¿Qué sucede? Os he oído gritar». «¿Qué pasa?» Walton se erguía sobre ellos. «¿Por qué habéis gritado?» Ha sido un sueño, nada más. Estaba en un lugar oscuro, pero volví a tener la mano. Se miró el muñón y volvió a sentirse asqueado. No hay ningún lugar así debajo de la roca. Pensó. «Todavía tenéis algo de fiebre», dijo Qyburn tocándole la frente. La fiebre me ha provocado el sueño. Jaime se incorporó. Ayudadme. Patas de Acero lo agarró por la mano buena y lo puso en pie. «¿Otra copa de vino del sueño?», preguntó Qyburn. No, ya he tenido suficientes sueños. ¿Cuánto faltaría para el amanecer? Sabía que si volvía a cerrar los ojos, regresaría a aquel lugar húmedo y oscuro. La luz de la luna brillaba sobre el tocón en el que Jaime había recostado la cabeza. El musgo que lo cubría era tan espeso que no se había dado cuenta, pero en aquel momento advirtió que la madera era blanca. Aquello le recordó al árbol corazón de Ned Stark. No era él. Pensó. Nunca fue él. Pero el tocón estaba muerto, igual que Stark y todos los demás. El príncipe Raegar, Ser Arthur y los niños. Y Aerys. Aerys está más muerto que ninguno. ¿Creéis en los fantasmas, maestre? Preguntó a Qyburn. Una vez entré en una habitación desierta y vi una silla vacía, pero supe que allí había habido una mujer hacía tan solo un momento. El cojín conservaba la huella de su cuerpo y su perfume permanecía en el aire. Si al abandonar una habitación dejamos en ella nuestro olor, sin duda parte de nuestra alma debe permanecer aquí cuando abandonamos la vida. Pero a los archimaestres no les gustaban mis ideas. Bueno, a Marwyn sí, pero era el único. Walton, ensillad los caballos. Ordenó Jaime. Me he dejado una cosa en Harrenhal. Eso que os habéis dejado lo tienen ahora Lord Vargo y sus titiriteros. Si no os entrego a vuestro padre, como me han ordenado, Lord Bolton me despellejará como a una liebre. Tenemos que seguir hasta desembarco del rey. En otros tiempos Jaime habría respondido con una sonrisa y una amenaza, pero los mancos no inspiraban mucho terror. ¿Qué haría su hermano? A Tyrion se le hubiera ocurrido algo. Los Lannister mienten, patas de acero. ¿No os lo dijo Lord Bolton? ¿Y qué? El hombre frunció el ceño desconfiado. Que a menos de que me llevéis de vuelta a Harrenhal, tal vez la canción que le canta a mi padre no sea la que habría querido el señor de Fuerte Terror. Hasta puede que le diga que Lord Bolton ordenó que me cortaran la mano, y fue Walton, patas de acero, quien esgrimió el hacha. Pero no fue así. Walton se quedó mirándolo. No, pero ¿a quién va a creer mi padre? Jaime se forzó a sonreír. Todo sería tan sencillo si volviéramos. No tardaríamos nada, y en Desembarco del Rey yo cantaría una canción tan dulce que no daríais crédito a vuestros oídos. Os quedaríais con la chica y con una bolsa de oro. ¿Oro? Se interesó Walton. ¿Cuánto oro? Depende. ¿Cuánto queréis? Y cuando salió el sol ya estaban a medio camino de vuelta a Harrenhal.
Jaime forzó al caballo mucho más que el día anterior y Patas de Acero y el resto de los norteños se vieron obligados a mantener su paso. Aún así era ya mediodía antes de que llegaran al castillo junto al lago. Qué muerto parece. Los muros estaban desiertos y las puertas cerradas y atrancadas. En la cima de la barbacana pendía un estandarte inerte. La cabra negra de Quohor. Supo al instante. Jaime se llevó la mano a la boca para hacerse oír. Los de dentro. Abrid las puertas si no queréis que las derribe a patadas. El guardia los miró desde arriba y desapareció. Poco después oyeron cómo se alzaba el rastrillo. Las puertas se abrieron y Jaime Lannister espoleó al caballo para cruzar la muralla. El patio de armas estaba desierto, tiró de las riendas y miró a su alrededor. Oyó ruidos procedentes de algunos puntos detrás de la Torre de los Fantasmas, hombres que gritaban en una docena de idiomas diferentes. Patas de Acero y Qyburn se situaron a ambos lados de él. «Coged lo que hayáis venido a buscar y nos marcharemos», dijo Walton. «No quiero problemas con los titiriteros». Decidle a vuestros hombres que mantengan la mano en la empuñadura, y serán los titiriteros los que no quieran problemas con vos. 2-1, ¿recordáis? Jaime irguió la cabeza de repente al oír un rugido lejano. Retumbó contra las murallas y las risotadas crecieron. De repente comprendió qué estaba pasando. Hemos llegado demasiado tarde. El estómago le dio un vuelco, clavó espuelas y cruzó al galope el patio de armas. Pasó bajo un arco de piedra, rodeó la torre aullante y atravesó el patio de la piedra líquida. La tenían en el foso del oso. El foso tenía 10 varas de diámetro y 5 de profundidad, y alrededor había 6 hileras de gradas con bancos de mármol. Los mercenarios estaban tan concentrados que solo los que estaban al otro lado se apercibieron de su llegada. Brienne llevaba la túnica que le habían dado para cenar con Roose Bolton. Sin escudo, sin coraza, sin armadura, solo seda rosa y encaje de mir. La mitad de la túnica estaba hecha a jirones y del brazo izquierdo le manaba sangre, allí donde el oso le había dado un zarpazo. Al menos le han dado una espada. La moza tenía el arma en una mano y trataba de poner distancia entre el oso y ella. No le va a servir de nada. El foso es muy pequeño. Lo que tenía que hacer era atacar y terminar pronto con todo. Un buen acero era rival para cualquier oso, pero la moza parecía tener miedo de acercarse. Los titiriteros proferían insultos y sugerencias obscenas. «Esto no es asunto nuestro», le dijo Patas de Acero a Jaime. «Lord Bolton les dijo que la moza era suya y que podían hacer con ella lo que quisieran». Se llama Brienne. Jaime bajó por las escaleras. Vargo Hout había ocupado el palco correspondiente al señor en la grada más baja. Lord Vargo. ¿Matarreyes? El cojoriense estuvo a punto de derramar el vino. No te metas en esto, Matarreyes. A menos que quieras otro muñón. Sácala de ahí. Vuestra salvaje me arrancó la oreja de un mordisco. No me extraña que su padre no quiera pagar rescate por semejante monstruo. Un rugido hizo que Jaime se volviera. El oso medía casi 3 varas de altura. Es como Gregor Clegane cubierto de pieles. Pensó. Aunque probablemente más listo. El oso rugió de rabia, mostrando una boca llena de enormes dientes amarillos. Después se dejó caer sobre las 4 patas y avanzó hacia Brienne. Es tu oportunidad. Pensó Jaime. Ataca, venga. Sin embargo, Brienne lanzó un pinchazo inútil con la punta de la hoja. El oso retrocedió y se volvió a adelantar con un gruñido. Ella dio un paso a la izquierda y lanzó otro pinchazo. El animal apartó la espada con una zarpa. Es cauteloso. Comprendió Jaime. Ya se ha enfrentado a otros hombres. Sabe que las espadas y las lanzas le pueden hacer daño. Pero eso no lo detendrá mucho tiempo. ¡Mátalo!, gritó. Si Brienne llegó a oírlo, no dio muestras de ello. Se movía por el foso siempre con la espada contra la pared. La bestia giró con torpeza en un arco demasiado abierto, demasiado deprisa. Rápida como un gato, Brienne cambió de dirección. Esa es la moza que recuerdo. Dio un salto y lanzó un tajo contra el lomo del oso. La bestia soltó un rugido y se volvió a erguir sobre las patas traseras. Brienne se escabulló como pudo.
¿Dónde está la sangre? De repente, Jamie lo comprendió. ¿Le habéis dado una espada de torneo? Exclamó girándose hacia la cabra. La cabra lanzó una carcajada como un rebuzno que lo cubrió de vino y salivillas. Por supuesto. Pagaré el rescate que queráis. Oro, zafiros, lo que sea. Sacadla de ahí. ¿La queréis? Pues id a buscarla. Y aquello fue lo que hizo. Apoyó la mano buena en la baranda de mármol, saltó y rodó al caer en la arena. Al oír el golpe sordo, el oso se volvió, olfateó y miró con desconfianza al nuevo intruso. Jamie se incorporó sobre una rodilla. Por los 7 infiernos. ¿Y ahora qué hago? Cogió un puñado de arena. ¿Matarreyes?, oyó decir a Brienne atónita. Jamie. Dio un salto al tiempo que lanzaba la arena contra la cara del oso. El animal lanzó zarpazos al aire y rugió, furioso. ¿Qué hacéis aquí?, Una tontería. Poneos detrás de mí. se interpuso entre Brienne y el oso. Poneos vos detrás. Yo tengo la espada. Una espada sin filo. He dicho que os pongáis detrás de mí. Vio algo medio enterrado en la arena y lo cogió. Resultó ser una quijada humana que todavía conservaba algo de carne verdosa, cubierta de gusanos. El oso se iba acercando, de modo que Jamie lanzó el hueso con la carne y los gusanos hacia la cabeza de la bestia. Falló por más de una vara. Me deberían cortar también la mano izquierda. Total, para lo que me sirve. Brienne trató de salir de detrás de él, pero Jamie le puso la zancadilla y la derribó. Quedó tendida en la arena, aferrada a la inútil espada. Jamie se sentó sobre ella y el oso atacó. Se oyó un zumbido y una saeta emplumada pareció brotar de repente del ojo izquierdo de la bestia. De las fauces abiertas salieron sangre y babas, y otra saeta lo alcanzó en la pata. La bestia rugió y sirguió. Hubo más disparos de ballestas, las saetas atravesaban piel y carne. A tan corta distancia los arqueros no podían fallar. Las saetas golpeaban con la fuerza de mazazos, pero el oso dio un paso más. Pobre animal. Valiente, estúpido. Cuando la bestia le lanzó un zarpazo, él se echó a un lado, gritó y le lanzó arena con una patada. El oso se giró y 2 flechas más se le clavaron en el lomo. Lanzó un último gruñido, se dejó caer sobre la arena y murió. Brienne consiguió ponerse de rodillas, con la espada aferrada y la respiración entrecortada. Los arqueros de patas de acero tensaban de nuevo las ballestas, mientras los titiriteros sangrientos les gritaban maldiciones y amenazas. ¡Habéis asesinado a mi oso! Chilló Bargohout. Y lo mismo haré con vos si me causáis problemas, replicó Patas de Acero. Nos vamos a llevar a la moza. Se llama Brienne. Brienne la doncella de Tart. Porque seguís siendo doncella, espero. Sí. El feo rostro ancho de la mujer se sonrojó. Menos mal, porque yo únicamente rescato doncellas. Se volvió hacia Hout. Tendréis el rescate que queríais, por nosotros dos. Un Lannister siempre paga sus deudas. Venga, id a por las cuerdas y sacadnos de aquí. El cojoriense titubeó. La mitad de sus hombres estaban borrachos y los norteños los doblaban en número y estaban sobrios. Algunos de los ballesteros volvían a tener las armas listas. Sacadlos de ahí. Ordenó. Se volvió hacia Jamie. He decidido ser misericordioso. Decídselo a vuestro señor padre. Así lo haré, mi señor. Aunque para lo que te va a servir. Pensó. Hasta que estuvieron a media legua de Harrenhal, Walton Patas de Acero no se permitió mostrar la ira que sentía. «¡Estáis loco, matarreyes! ¿Acaso queríais morir? No hay hombre capaz de enfrentarse a un oso con sus propias manos». Mi propia mano y mi propio muñón. Lo corrigió Jamie. Pero sabía que mataríais a la bestia antes de que la bestia me matara a mí. De lo contrario, Lord Bolton os habría despellejado como una liebre, ¿no? Patas de Acero lo insultó hasta cansarse por haber cometido semejante demencia. Picó espuelas y galopó para situarse al frente de la columna. «Sir Jamie». Pese a las sedas manchadas y el encaje desgarrado, Brienne seguía pareciéndose más a un hombre con vestido que a una mujer de verdad. «Os estoy agradecida, pero ya estabais muy lejos. ¿Por qué habéis vuelto?» A Jamie se le ocurrió una docena de réplicas ingeniosas, a la cual más cruel,
pero se limitó a encogerse de hombros. Soñé con vos. Respondió.